Hola tú, bienvenido a un nuevo video en mi canal de YouTube. Gracias por haberle dado clic a este video. En este video vamos a hablar de cuánto cuesta viajar por Colombia. Si no me conoces, yo soy Isa, vivo viajando hace más de 3 años, he viajado por todo Sudamérica, al principio con una mochila al hombro, luego en una minivan y ahora estamos viajando por Colombia en un carro casa más grande. Estoy viajando junto con Ricky, mi pareja, y junto con Río, mi perrito. Ya llevamos 4 meses viajando por Colombia, así que en este video te quiero contar cuánto cuesta viajar por Colombia. Este video está dividido en capítulos, así que puedes adelantar al capítulo que más te interese: gasolina, restaurantes, hospedajes, o mejor aún, puedes verte el video completo, que está buenísimo, y vas a tener una idea de cuánto te va a costar tu próximo viaje por Colombia. Déjame saber en los comentarios si en tu país es más costoso, es menos costoso. Todo te lo voy a dar en pesos colombianos, pero por acá abajo va a estar en dólares. Para que te hagas una idea, $1 equivale a 4.400 pesos colombianos. El dólar va para arriba, pero lo voy a tomar así para referencia de todo el video. Y bueno, como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí. Empecemos con la gasolina, ya sea que estés viajando en tu propio auto por Colombia o alquiles uno cuando vengas al país, porque es una excelente forma de recorrer Colombia. Es importante saber el precio de la gasolina. De una vez te adelanto que países como Chile, Brasil, Uruguay y Perú tienen un precio de la gasolina mucho más elevado que el de Colombia. Y noticia, va para arriba. Entonces estos precios que les voy a mostrar son de octubre del 2022. Colombia es el cuarto país de Latinoamérica con el precio de la gasolina más económico. Para que te hagas una idea, este es el precio promedio de la gasolina y el diésel acá en Colombia. En algunas partes lo encontrarás un poco más económico y en otras más costoso, pero a grandes rasgos esto es lo que encontrarás: $2 el galón y 50 centavos de dólar el litro, siendo la gasolina un poco más costosa que el diésel. Acá te muestro cuánto nos cuesta a nosotros tanquear nuestro carro casa. Aquí en Colombia el precio de la gasolina depende de la región y donde tú estés en Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí en el llano la gasolina es un poco más costosa, en el centro del país no está costosa, y yo creo que depende de qué tan lejos queda la ciudad de los oleoductos o la refinería, en fin. Nosotros, para llenar este carro, son 14 galones de diésel, que son más o menos 136.000 pesos colombianos. Por acá se los dejo en dólares. Cuéntame si en tu país el diésel y la gasolina son más costosos o más económicos. Ahora vamos a los restaurantes. Les voy a mostrar 2 tipos de restaurantes. Uno es un poquito costoso y el otro es el famoso menú ejecutivo o corrientazo de carretera. En Colombia, en las carreteras hay restaurantes en donde generalmente paran a comer los camioneros. Es por eso que no son tan costosos. Entonces, para que te hagas una idea, te voy a dejar los precios de estos 2 restaurantes. Restaurante de carretera. Este restaurante de carretera no es súper económico, es más bien costoso, pero les voy a mostrar los precios igualmente. Empecemos con los precios. Entonces, esto es lo más económico, que es para picar, que son como entradas, las bebidas calientes y unos sándwiches. Les pongo un ejemplo: una arepa con queso, que es tradicional de acá, 4.000 pesos. Patacón con hogao, que también es típico colombiano, 10.800. Y por acá está ya lo más grueso, un churrasco, que
que lo he visto también creo que en Argentina. Un churrasco vale 38.800 pesos, algo así como $10, un poquito menos de $10. Conejo, ¡oh! Conejo. Hace rato no veía un conejo, pero un conejo es bastante costoso. Conejo a la plancha, 41.000 pesos. Yo pedí el plato vegetariano, trae esto, vean mi mano, es bastante grande y este vale 30.800 pesos, un poco menos de $10, como $8 más o menos. Y esto es clásico de aquí, el chorizo se come con arepa, no con pan, señores, con arepa. ¿Cuánto te valió eso, mi amor? Como 8.000 pesos. 8.000 pesos, $2. sí, $2. Esto de acá, el choricito con la arepa. El total de la cuenta que pagamos fue 50.400. Un plato fuerte vegetariano, una entrada y 2 gaseosas. Importante, aquí en Colombia, en los restaurantes así, o en la mayoría de restaurantes realmente, se cobra un 10% del servicio, un 10% de tu factura lo pagas en servicio. Y esto es opcional, aunque honestamente siempre te preguntan, ¿quisieras incluir el servicio? Y decir no es como... Pero bueno, 50.400 pesos, la cuenta para 2 en un restaurante medio. Y ahora les voy a mostrar un restaurante de carretera. Estamos en la mitad de la carretera entre Barichara y Santander. Este restaurante es un poquito más económico. Este menú de carretera, menú ejecutivo se le dice aquí en Colombia, o corrientazo en su defecto, cuesta 15.000 pesos cada uno y ya van a ver ustedes qué es lo que trae. Acá les dejo el valor en dólares. Juzguen ustedes a ver si es caro, si es barato. A mí la verdad me parece económico. Incluso hay unos más económicos que 15.000 pesos. Este de hecho está un poco costoso. La entrada, solo la entrada es sopita. ¿Sopita de qué, mi amor? ¿Como de verdura? De champiñones. ¿De champiñones? Pero creo que no tiene champiñones. ¿Está buena, mi amor? Bueno, esto es solo la entrada y vean el tamaño de la sopa. O sea, es la sopa. Ah, bueno, y como si fuera poco, aquí siempre te van a servir esta limonada de panela. Es una limonada dulce y lo incluye en los 15.000 pesos del almuerzo. Incluye la jarra de limonada de panela. Ya llegó el almuerzo. Ah, ¿qué tal? Vean por favor el tamaño. Esta es mi mano. O sea, suenan muchos camiones porque por acá pasan camiones y este es el restaurante de camioneros. Entonces juzguen ustedes, caro, barato. Vean, sopa gigante, plato gigante, jarra de jugo de limonada de panela, todo por 15.000 pesos. ¿Está bueno, mi amor? ¿Delicioso? ¿Te parecieron caros o baratos los restaurantes? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora sigamos con el supermercado. Siempre viajando va a ser mucho más económico ir a un supermercado y comprar algunas cosas y cocinártelas, ya sea en tu Airbnb o en un hostal que tenga cocina compartida. En Colombia existe un supermercado que yo amo, que es De1. Es un hard discounter y ahí vas a poder encontrar todo mucho más económico. Está en los pueblos o en las grandes ciudades. Quiero que me digas si en tu país también se consiguen este tipo de cosas y de alimentos, y si te parecen costosos o si te parecen económicos. Bueno, el vino es bastante económico aquí en el De1. Hay precios desde, todo se los voy a poner en dólares aquí abajo. Hay precios desde 21.000 pesos y 15.000 pesos. Este es el que Ricky y yo generalmente compramos. 15.000 pesos el vino y es súper bueno. Y generalmente aquí en Colombia los vinos son muy costosos. ¿Cuánto vale un paquete de papas? Esto a mí en Argentina me pareció súper costoso. Aquí en Colombia también es costoso, pero aquí en De1 es generalmente más económico que en otras partes.
Platanitos verdes, 6 unidades. Estos platanitos, por ejemplo, que vienen 6, vale un poquito menos de $1, 3.890 pesos. Y por ejemplo, un mega familiar así gigantesco vale un poquito menos de $2, 6.650 pesos. Llegamos a la parte dulce, un dulce de leche, que yo sé que en Argentina también hay dulce de leche. Arequipe, vale, esto trae ¿cuánto? Esto trae 250 gramos y cuesta 2.490 pesos. Como 50 centavos de dólar más o menos. Bueno, y el café, aquí en Colombia el café, todas estas de café, es como el estante de mates en Argentina. Bueno, aquí en Colombia sería algo así, porque la gente consume bastante café. Les voy a mostrar cuánto cuesta el café acá. La verdad nunca lo hemos probado, nosotros compramos un café específico siempre y nunca lo hemos probado, pero igual les muestro precios. Este café instantáneo granulado, 85 gramos, cuesta 7.690 pesos. El gramo está a 90 pesos. Y por ejemplo el café ya molido, este café tradicional, viejo molino, la verdad nunca lo hemos probado, pero pues aquí les pongo el precio, 11.690 pesos y trae 500 gramos. Una comida muy típica, yo no la como, pero les voy a mostrar. Atún, la lata de atún. ¿Cuánto cuesta una lata de atún aquí en D1? Vale 4.790 pesos, un poco más de $1. Y ese es como el precio promedio que estoy viendo aquí. Una lata de atún, un poquito más de $1. Bueno, queso, ¿cuánto cuesta el queso? El queso mozzarella en bloque de 400 gramos vale más o menos $2. Todo esto vale $2 más o menos, queso mozzarella en bloque, y vienen 400 gramos. El total fueron 171.240 pesos y esto nos alcanza más o menos para una semana. Ahora hablemos de los atractivos turísticos. Claramente el valor de un atractivo turístico obviamente depende de qué es lo que vas a ir a hacer y en qué zona del país lo estés haciendo. Es por esto que decidí recopilar algunos de los atractivos turísticos que he hecho por todo Colombia con su respectivo precio. Por ejemplo, rafting por el cañón del río Güejar. ¿Cuánto nos costó alquilar un carro en San Andrés para darle la vuelta a toda la isla? Entonces decidí recopilarte estos precios para que tú más o menos te hagas una idea de, uno, cuáles son esos atractivos turísticos que nosotros hemos hecho alrededor de Colombia, y dos, cuál es su precio. Plan de 3 noches, 4 días en una camioneta 4x4 por la Alta Guajira en el Caribe colombiano, viviendo junto con los indígenas Wayuu, con hospedaje y alimentación incluidos, cuesta $1.000.000 por persona, algo así como $230. Un guía privado por 2 a 3 horas te cuesta aproximadamente $50.000 pesos, un poco más de $11. Nosotros lo contratamos, por ejemplo, en Armero, donde ocurrió la tragedia natural más grande de Colombia, y también lo contratamos en Mompox, uno de los pueblos más lindos en el Caribe colombiano. Te recomiendo contratarlo porque así apoyas a la economía local y aprendes un montón. Rafting por el cañón del río Güejar en el departamento del Meta en Colombia, en uno de los ríos más lindos de Colombia, junto con guías profesionales. Incluye el refrigerio y 3 horas por el río. Esto te cuesta $200.000 pesos por persona, algo así como $45. Alquilar un carrito para darle toda la vuelta a la isla San Andrés, la isla con el mar más cristalino de todo el Caribe, te cuesta $40 todo el día. Esta es la mejor forma de darle la vuelta a la isla. Contratar un guía de montaña en el Cocuy para hacer una caminata de 8 horas por la montaña hasta el Púlpito del Diablo te cuesta $200.000 pesos o $45, y un guía puede llevar máximo 6 personas, así que puedes dividirte este gasto entre 6. Un paseo en lancha por el río Magdalena, el más grande del país, a orillas de Mompox, con una duración de 3 horas, cuesta $40.000 pesos por persona, un poco menos de $10, y vas acompañado de otras 10 personas.
Ahora cuéntame si te parece costoso y cuáles de estas actividades te interesaría hacer en Colombia. Recuerda que estos son precios del 2022 y por lo general son precios en temporada baja. Si quisieras recorrer cada esquina del país, te tocaría pagar un total de 186 peajes. Suena una locura, pero es que Colombia es el país con más peajes de toda Latinoamérica. A pesar de que Chile y Brasil tienen peajes más costosos, estos están ubicados cada 160 kilómetros aproximadamente. En Colombia puedes llegar a encontrarte peajes cada 40 kilómetros y las carreteras no se comparan con las de Brasil y Chile. En promedio puedes estar pagando entre 2 y 3 dólares por un peaje, siendo el peaje más costoso que he pagado uno que me costó 4.3 dólares. Importante, en Colombia las motos no pagan peaje, por lo menos no hasta ahora, y el peaje se paga según la categoría de tu vehículo. Si eres categoría 1, como nosotros, automóviles, camionetas y carros con eje sencillo, pagarás el precio más bajo. Bueno, empecemos a ver por Booking. Les voy a mostrar cuánto cuesta en Booking una noche en Cartagena, que es una de las ciudades más turísticas de Colombia, en la mejor ubicación, que es Boca Grande. Les voy a mostrar primero por Booking para que se hagan una idea. Entonces, lo que yo hago es buscar Cartagena de Indias. Vamos a buscar cuánto cuesta una sola noche en octubre, temporada baja. Le pongo buscar una habitación, 2 adultos, y luego lo que yo hago es filtrarlo. Entonces, en ordenar pongo de mejor puntuación y precio más bajo, así me muestra los más baratos. Así es como viajo yo, y luego lo pongo en el mapa porque es muy importante estar bien ubicados. Entonces, en la zona como más comercial de Cartagena es, por ejemplo, Boca Grande o el centro histórico. Veamos cuánto cuesta en Boca Grande, más o menos, una noche en un hotel. Vemos que hay hoteles desde 183,000 pesos, 109,000 pesos, 121,000 pesos, 184,000, 150,000. Y si ya nos vamos más hacia la Plaza Santo Domingo, hacia el centro histórico como tal, encontramos desde más o menos 100,000 a 150,000. Claramente va a haber hoteles mucho más costosos que estos. Te estoy mostrando los que Booking recomienda como menor precio a mayor puntuación. Y ahora hagamos exactamente la misma búsqueda en Airbnb por un apartamento para 2 personas en Cartagena, más o menos por la misma zona, exactamente en la misma fecha, octubre del 2022, en temporada baja. Entonces buscamos Cartagena de Indias, buscamos exactamente la misma fecha, de un día para otro, una noche, y vamos a ver cuánto nos sale. 2 adultos, una mascota, yo siempre pongo que tengo mascota, arriba, y vamos a ver más o menos cuánto nos sale un apartamento para 2 personas. Vamos a ver que nos sale alrededor de 266,000 pesos, 192,000 pesos, 264,000, 209,000. Esto es por una noche. Y bueno, ahí podemos ver, hay uno de 400,000. Es un poquito más costoso que una habitación de hotel en Booking. Recordemos que Booking nos estaba mostrando los más económicos, pero la mayoría de estos apartamentos tienen cocina. Punto positivo, y te vas a ahorrar mucha plata en alimentación. Esto es lo que cuesta en Cartagena de Indias el hospedaje. Cuéntame, ¿costoso, no costoso? Te cuento que Cartagena es una de las ciudades más costosas donde vas a ver el hospedaje, así que ya puedes hacerte una idea de cuánto te va a costar en el resto del país. Es un poco más económico. Igual, en todas las ciudades vas a encontrar casi que todos los precios, pero conclusión, te recomiendo que revises la ciudad a la cual quisieras visitar en Booking y en Airbnb y lo busques por precio. Ahora hablemos de los vuelos.
Te voy a mostrar en Viva Air. Viva Air es la aerolínea de bajo costo. Esta es la aerolínea, digamos, más económica. De ahí para arriba vas a encontrar precios obviamente mucho más costosos. Te voy a mostrar temporada baja en octubre, cuánto cuesta un vuelo de Bogotá a Cartagena, que es básicamente la ruta más común y conocida acá en Colombia. Viva tiene una aplicación, es buenísima. Pongo origen Bogotá hacia Cartagena y lo bueno es que te muestra un calendario en donde los numeritos que están en verde es lo más económico. Entonces voy a poner que quiero viajar domingo 16 de octubre y devolverme el 17, como por poner una fecha. Busco y ahí mismo te va a salir el precio. Entonces, por ejemplo, Bogotá-Cartagena 16 de octubre, un domingo, está en 150.000 pesos colombianos. Es importante que tengas en cuenta que al elegirlo, no estás eligiendo una tarifa completamente base, sin mochila, sin bolso, sin una maleta de bodega, sin absolutamente nada, solamente con un morral de mano muy pequeño en cabina y ya. Ahora, si decides comprarlo en combo con todas estas cosas incluidas, se te va a sumar 115.000 pesos para un total de 257.000 pesos, un solo trayecto Bogotá-Cartagena en temporada baja. Yo creo que ese puede llegar a ser como el trayecto más costoso aquí en Colombia. Claramente esto dependerá de por dónde vueles, a dónde vueles, la fecha en la que vueles, con cuánto tiempo de anticipación estás comprando el tiquete, pero pues lo hago nada más como para darte una idea de cuánto te puede llegar a costar. Lo importante es el consejo. Viva Air siempre me ha funcionado a mí me parece que es una de las más puntuales y de las más económicas. Esto no es publicidad, pero digamos que me ha funcionado y los precios están buenísimos. Bueno, cuéntame, ¿te gustó este video? ¿No te gustó? Recuerda que todos los precios que te di son informativos, nada es la verdad absoluta, es solamente para que te hagas una idea en la cabeza. Puede que cuando llegues al destino haya subido un poco, esté más económico, para que lo tengas en cuenta. Cuéntame también, ¿en tu país es más costoso, menos costoso viajar? ¿Estás pensando en viajar por Colombia? Cuéntamelo en los comentarios y no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube. Muchas gracias por haberte visto este video completo. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, gente. Chao.